buenas noches. Qué bueno que nos acompaña usted en un espacio más de lo que ya se ha vuelto costumbre. Cada 15 días usted y yo y nuestro invitado en turno tenemos una cita, Tertulia Ciudadana. Y fíjese que ya estamos ahora en la número 19. Qué barbaridad, cómo se pasa el tiempo, ¿verdad? Y yo le agradezco que nos siga en este su espacio, que le recuerdo, la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pues ha abierto para líderes sociales, para organizaciones de la sociedad civil que hacen una labor verdaderamente sensacional para México y para los mexicanos. En esta ocasión nos acompaña Alfredo Hernández Higuera. Y déjenme comentarle un poco de él primero y luego de la labor que él hace. Pero antes que nada, Alfredo, bienvenido a esta tu casa, a este tu espacio. Es un honor, Laura. Ya te tuteas, así es de que rompimos el turrón de entrada, ¿verdad? Gracias, Alfredo. Déjeme comentarle que Alfredo es licenciado en Psicología por la UAM, pasante de maestría en Psicoterapia, fundador y director ejecutivo de Ser Humano AC y creador de albergues para personas con VIH-Sida en fase terminal y también casa hogar para niños y adolescentes, que es algo en lo que seguramente vamos a abordar en este espacio. Alfredo comenzó su labor hace 20 años, ¿cierto? ¿Cómo es que llega a ti esta necesidad de ser humano? ¿Cómo nace? ¿Cómo se crea? Mira, lo que ocurre es de que como psicólogo empecé a trabajar con niños en situación de calle y noté que algunos de ellos estaban infectados por el virus VIH. Era una época en la que no había los medicamentos que hoy con los que contamos, y el SIDA era un sinónimo de muerte. Empecé a acudir a diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para que les atendieran, y la respuesta fue terrible. Por un lado, no había recursos, pero por el otro era la actitud, la cuestión de estigma y de discriminación que se tenía. Y gente muy valiosa que habían hecho mucho trabajo para con ellos, de pronto se hicieron a un lado cuando apareció esta enfermedad y le aumentaron, por lo tanto, a la adicción, a la de calle, a esta cuestión de abandono de niñez desprotegida, esta nueva enfermedad que era terrible. Y entonces, ante la falta de respuesta, opté por convocar a un grupo de gente muy cercana a mí para que creáramos un espacio que sirviera de albergue, porque en aquel entonces la mayoría estaban en fase terminal, y que pudieran los últimos días pasar pues lo menos terrible que significaba una enfermedad como esta. Es una labor verdaderamente difícil, fuerte, porque el tomar como responsabilidad tuya y de este grupo que te apoyó, y espero te siga apoyando, apoyar a la gente, como dices tú, en su momento final, pues no debe ser cosa fácil, y además lo que implica de gasto, porque una cosa es la acción, el poner una casa hogar, un albergue para terminales, enfermos terminales, pero todo eso implica mucho dinero y hay que tocar puertas, ¿no? Y el gasto tanto emocional como el económico, porque estábamos hablando de que eran jóvenes, algunos de ellos no de la calle, porque se fueron sumando familias y demás, que tenían planes de vida y que se estaban cercenando por la enfermedad, y que era casi, digamos, un acto de maldad informarles la cercanía que tenían a la muerte. Lo que hacíamos era primero aminorar el dolor, porque había cuestiones de dolor por cáncer, por otros padecimientos, el dolor físico, pero también el dolor porque esta gente vivía con culpa, terriblemente con culpa, lo que estaba ocurriendo. Sentían que el haber realizado su vida sexual como fuera había provocado esto y que no tenían derecho a seguir viviendo. Entonces se morían de depresión, no solo por la enfermedad. Entonces era y sigue siendo muy complicado. Ahorita dice sigue siendo muy complicado, pero gran parte de lo que nos has comentado lo hablas a pasado, y esto Así quiero es. yo resaltarlo, porque sí, efectivamente, cuando de repente nos encontramos con el SIDA, bueno, era así como de tienes SIDA es que eres mala persona, quién sabe qué cosas malas hiciste que te dio el SIDA. Y no solo era el no comprender lo que esa persona estaba pasando de la enfermedad, sino que era totalmente alejado. Bueno, la falta de información, que es algo que me gustaría nos comentaras.
llegó a tal grado la desinformación sobre lo que es y era el VIH-Sida que la gente ya no quería ni hablarte, ¿no? Pensaba que con saludarte ya podías contagiarlos. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo batallaste con eso? Se presentó de una forma mucho más evidente cuando empezamos a atender niños. En 1994 vi entrar la primera familia completa, donde el padre y la madre con VIH, jóvenes además, con el niño recién nacido y con una pequeña de 2 años, y ellos no mayores de 20, 22 años. Fue terrible. Sí, claro. Y como en esa época fue el límite con la aparición de los nuevos medicamentos, estaban muy deteriorados y no pudieron salvarse. Entonces, de la noche a la mañana, nos quedamos con niños huérfanos, porque los padres murieron en nuestras instalaciones y no había más familia que precisamente quisiera reclamarlos porque eran hijos de personas con SIDA. Es decir, la primera persona, el primer grupo fue el familiar que empezó a estigmatizar a su propia gente por estar enferma. Yo desde el principio me di cuenta de que no era maldad. Yo siempre he querido y creo que el ser humano es bueno por naturaleza, pero le faltaba información. Y cuando ingresaron los niños en la escuela, a la primaria, también algunos profesores se opusieron porque nosotros fuimos honestos de informarles lo que ocurría, porque si el niño se golpeaba la nariz y salía sangre, no queríamos exponer a otro niño ni al profesor. Y entonces hicimos una campaña de sensibilización a través de talleres, de cursos, de pláticas, de visitas, porque ni siquiera nosotros nos querían saludar como trabajadores. Esto vino entonces en una segunda fase, llegar a la conclusión de que había que capacitar a la gente. O sea, primero fue atender el problema con el que te encontraste. Tratar de salvarlos. Y después sí aminorar toda esta parte negativa social de lo que implicaba vivir con VIH, porque yo en aquel entonces recuerdo que formamos un patronato muy famoso de estrellas de la televisión, Jacqueline Andere, Daniela Romo, Marga López, Carmen Montejo, entre otras. Y había un caso muy terrible de una muchacha, porque era muy joven, en Ecatepec, que nos llamaron para irla a atender porque le habían hecho cesárea en el hospital, y cuando se dieron cuenta que vivía con VIH, ni siquiera le cerraron el vientre. Wow. Imagínate. Entonces tuvimos que ir con el médico para que hiciera una cuestión de cirugía en casa, y estaban ahí una niña, un niño recién nacido y una niña. Se salvaron las 2 mujeres, los 2 varones murieron, y ella... ¿Pero qué, del contagio? Sí, del SIDA, porque les avanzó muy rápido. Y ellas regresaron a su pueblo, allá por la Sierra de Hidalgo, y el pueblo se organizó para adoptarlas, para que se fueran, incluso amenazando con quemar las vivas con todas las casas si no se iban. Jacqueline Andere habló en aquel entonces con el gobernador de Hidalgo, y gracias a eso hubo la forma de defenderlas, pero se fueron, y Marta, que se llamaba esta mujer, murió más de depresión que por enfermedad misma. Entonces sí han habido cambios muy significativos a favor de la aparición de nuevos medicamentos que no curan pero controlan. Sí hay mayor información en los jóvenes que utilizan el condón, pero hoy estamos teniendo una nueva fase, Laura, y es de que como los jóvenes saben que hay medicamentos que controlan y que no puede, a veces uno llega necesariamente al SIDA, se están quitando el condón porque saben que puede retrasar la aparición de los signos más graves. O sea que los avances que hemos tenido para combatir el SIDA en su momento también ha hecho más laxo el cuidado. Así es, la gente Con está lo cual, bajando la guardia. debemos de tomar muy en serio este aviso de quien está en el tema y nuevamente volver a la campaña. Y es un tema paralelo que de hecho nosotros estamos trabajando mucho, pero que va de la mano a que se están dejando de proteger, y es el embarazo en adolescentes. Cada vez hay más embarazos. Cada vez hay más embarazos, y esto obviamente tenemos una organización de la sociedad civil que justamente trabaja la prevención del SIDA en embarazos de adolescentes, porque va de la mano. O sea, bajas el control o tu cuidado personal que debes de tener. Yo creo que eso pues, es por ellos, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, hablando de mujeres embarazadas, independientemente de que sean o no adolescentes, por desgracia en México se vive una doble moral, y muchos varones engañamos a nuestra pareja. Entonces,
en pos de que la bebé o el bebé nazca bien, hacerse 2 pruebas que son muy baratas y que son gratuitas en organizaciones como Ser Humano. Del VIH, que le damos la respuesta en 20 minutos, y el de la sífilis, porque siguen haciendo bebés con sífilis congénita que les provoca daño neurológico, ceguera y la misma muerte de la madre. ¿Sabes? Por ejemplo, si se detecta a tiempo en la mujer embarazada, cuesta 70 pesos el tratamiento de los dos y se cura, y no tendríamos que tener esta situación. Entonces, si te embarazas, piensa en 2, hazte la prueba. Vamos a resumir 2 cosas muy importantes que acabas de decir. La madre embarazada que tiene SIDA, ¿al 100% se lo transmite a su hijo o hay cierta probabilidad? Puede que sí, puede que no, o sea, no es 100%. Cuando no toma medicamento, tiene un 38% de posibilidad de que el bebé nazca infectado. Pero si toma el medicamento de la forma correcta, se reduce al 2%. Obviamente lo primero hay que asegurarse de que, pues, y ahí es mucho del varón, como bien dices, la doble moral y pensando en la familia tener ese cuidado, pero si la mamá ya está embarazada, hacerse la prueba. Y la prueba en cualquier hospital se le puede hacer. De Ciudad de México, en cualquier delegación y en los estados, cada estado tiene su programa de SIDA, en el hospital regional de zona, etcétera, pero sí, cada uno, y es gratuito. Ahora, también vamos a hacer un resumen. Ser Humano no solo tiene esta casa, hogar, albergue para los niños huérfanos con SIDA, también capacita, también da talleres y acabas de decir una tercera, también hace pruebas de detección. ¿Cómo los localizan? Es momento de que nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos, si nos das tu página de internet, algún teléfono donde se puedan localizar, aparecerá en pantalla los datos para que usted pueda contactarlos y que no le dé pena, que no le dé pena preguntar esto de el amigo de un amigo, ¿no? Es que el hermano de un amigo de mi primo tiene esto, pues déjelo como usted quiera, pero no se quede con la duda, acérquese a los que saben y sobre todo, pues ponga remedio. La página es www.serhumano.org, organización.mx, y hay un número 01800 desde cualquier lugar de la República Mexicana, 01800 180 81 82, y es gratuito. Muchísimas gracias, Alfredo. Y ya que estamos dando los datos para que ustedes sepan más de Ser Humano AC, es momento también de recordarle que en unos minutos más se abrirá el espacio para que nos haga llegar pues sus dudas, sus preguntas, todo lo que quiera usted saber de Alfredo, de la organización que él pues tan dignamente ha llevado pues adelante estos 20 años. Les recuerdo que nos puede usted hacer llegar sus preguntas a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y a la propia línea de live stream Tertulia Ciudadana. Volvemos a nuestro tema. Entonces, atienden a los pequeños, dan cursos, talleres, concientizan y a quien tenga necesidad de hacerse una prueba, la hace con ustedes. Costos, le hablaba sobre 70 pesos, pero eso es para saber si la mamá tiene algún problema. No, el costo para atenderse ya si tiene SIDA y está embarazada. Sí, el antibiótico cuesta 70 pesos, porque es un antibiótico para la sífilis, ¿sí? Pero nosotros no cobramos la prueba. No le atiende un médico, sino un psicólogo. Hace una entrevista con la señora embarazada, valoramos si realmente ha estado en riesgo mediante la entrevista, y se le hace la prueba, y el mismo psicólogo le da o psicóloga le da el resultado ahí al momento, dices, pues no hay problema. Y todo esto, ahí viene la pregunta que toda organización de la sociedad civil sufre: ¿cómo cubres todos estos gastos? Pues participamos de las convocatorias, por ejemplo, del Instituto Nacional de Solidaridad, que hace cada año de Coinversión, algunas otras de los gobiernos locales, pero hemos establecido una excelente relación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con el DIF nacional. El DIF nacional, muy bien. Ellos nos enviaron los primeros casos de niños con VIH y desde entonces firmamos un convenio en donde ellos se corresponsabilizan del cuidado de los niños, no pagan lo que cuesta, pero ayudan bastante. Entonces eso me permite
tener en Para este momento medicamentos, 38 ¿no? niños. ¿Edades? ¿Qué edades tienen los Desde pequeños recién que nacidos tienes? hasta ahorita tengo unas jovencitas de 18 años que, porque su característica es de un poco de retraso mental, no pueden reintegrarse totalmente a la sociedad. Pero hemos tenido de forma acumulada más de 130 niños. Somos una organización en México de la sociedad civil que mayor número de casos está reportado y con un índice de muerte muy bajo. Quisiéramos que no hubiera sido ninguno, pero es muy bajo, y hoy ya muchos de nuestros jovencitos ya son adultos, tienen 24 años por ejemplo. Esta es una buena noticia, porque si bien es cierto, cuando apareció el VIH-Sida, a todos nos dejó verdaderamente de qué va a pasar, pues no sé si tecnología, la medicina o lo que sea, se han ido encontrando medicamentos, y además antes eran muy caros, ¿cierto? Muchísimo. Y ahora ya están al alcance. Están subsidiados por el Estado, entonces se obtienen de forma gratuita los antirretrovirales. Eso no quiere decir, insisto, que los chavos sobre todo piensan que como ya hay manera de contrarrestar ahí la enfermedad, pues no me cuido. Efectivamente, quien antes tenía VIH-Sida sentía que ya se iba a morir. Bueno, y todos vamos para allá, pero todos esperamos tener la mayor, no solo tiempo de vida, sino la calidad de vida. Y lo que ellos ya no tenían era calidad de vida. Hoy la perspectiva ha cambiado. Platícanos un poco de esto. Sí, si se detecta a tiempo, si se toman los medicamentos de forma oportuna, el nivel de presencia del virus en sangre es tan baja que se le llama indetectable. Es decir, que sigue viviendo con el virus, pero en una cantidad reducida, y eso hace que no se provoquen enfermedades oportunistas. Lo va a seguir transmitiendo, lo puede enviar, incluso de una persona. ¿Me puedes decir cuáles son los métodos de cómo se transmite para que la gente no piense que con una saluda de mano? Convivir con la gente no pasa nada, es necesariamente por transfusión sanguínea o por intercambio de agujas, en el caso de las personas que utilizan para drogarse, por relaciones sexuales de coito, y el coito hoy se considera introducir en la boca, de ano o vagina sin protección, y finalmente de una madre embarazada hacia el bebé durante el embarazo, en el parto o cuando lo amamanta. Esas son las únicas formas en las que puede ocurrir. Pero inclusive hoy día sabemos que hay 10 subtipos del VIH, uno que es el que se encuentra en México, y que una persona infectada que cree que puede hacer el amor con otra, quitándose el condón porque esté también infectada, se transmiten, si tiene uno el A y el otro el B, uno al otro, y es reinfectante. Entonces va complicando la enfermedad, y eso es un dato que pocas veces se divulga. Así es. Interesante. Pues hay que conocer, hay que protegerse, y sobre todo también no quedarnos con esa información, hay que transmitirla a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, porque esto puede salvar vidas. Aquí tengo algo que seguramente estarás muy orgullosa, y lo quiero presentar a la cámara. Humano, demasiado humano. A los 30 años del SIDA. Así es, la presencia del SIDA en México por 3 décadas. Es un proyecto hermoso porque es un libro disco que reúne a 10 pintores, 10 escritores y 10 proyectos musicales. Entonces, la pintura de la portada es del maravilloso pintor y escultor jalisciense Alejandro Colunga, y la mayoría de las pinturas que conforman el interior del libro son niñas y niños que nacieron con VIH, porque nosotros tenemos esa idea de que nosotros no estamos salvando niños, estamos salvando escritores, pintores, sí, estamos gente salvando, con futuro. Así es. Fíjese, 30 años y 30 artistas colaboraron a Así este es. Precioso libro disco. Y van a encontrar ¿Cómo cosas nace hermosas. esto? ¿Cómo conjuntas estos 30 artistas? Si realmente vale la pena, ¿cómo se puede adquirir? ¿Qué costo tiene? ¿Cómo se pueden hacer quienes nos escuchan, nos ven y se interesan en adquirirlo? Eso fue idea mía, pero lo hizo realidad un músico maravilloso que se llama Alonso Arreola, nieto del gran escritor de Jalisco también, de Juan José Arreola. Él fue quien convocó a la gente para poderse
hacer este libro. Y trajo a Alejandro Sanz, por ejemplo, le pedimos una canción y él prefirió escribir un cuento. Está Nicolás Alvarado, lo prologa Lidia Cacho, y entre los músicos está Carla Morrison, el mismo Alonso Arreola, Jaime López, está Tania Libertad, que fueron dando parte de lo que ya habían producido. Y de los pintores, pues ya les mencioné a Alejandro Colunga, Giovanni García Gómez. Pero lo más maravilloso fue que las disqueras, que son las que pues, negocian, nos autorizaron para utilizar la música sin cobrarnos ninguna regalía, a cambio de que no se venda. Entonces se da a quien done para la asociación al programa de SIDA. Pues acabas de dar un dato muy importante: donaciones. ¿Quién te puede ayudar? ¿A dónde contacta? ¿Qué cuenta? En la ¿Cómo se página puede vienen hacer? todos los datos y en el número telefónico que ha aparecido en pantalla. Contáctenos, y desde 300 pesos, porque hay que mandárselos hasta casa, nosotros podemos ya enviar. O sea, se hace el depósito a la cuenta que ahorita nos das, y obviamente seguramente habrá que avisarles a la página de internet todo esto, y por correo les llega este precioso libro. Maravilloso. Libro disco. Realmente vale la pena. Oiga, 300 pesos por algo que además no solo va a tener usted una excelente publicación, sino está ayudando a una causa que es realmente pues sensible para todos los mexicanos. Es bellísimo, y la generosidad de la gente del arte siempre ha sido espléndida y nos encanta. Además, el SIDA no respeta sexo, no respeta condición social, no respeta religiones. Ahí está, y más vale que todos hagamos conciencia. Estamos pasando a la tercera fase, Alfredo, en donde quienes nos hacen favor de vernos quieren compartir contigo, nos hacen llegar algunas preguntas. Si te parece, te digo 3 y tratas de darme una respuesta para dar atención a la mayoría de las preguntas que nos llegan. De Facebook nos preguntan: ¿qué tipo de alianzas son determinantes para la labor que llevan a cabo en Ser Humano? ¿Cómo colaborar con ustedes? ¿Tienen algún programa de voluntariado? Y tercero, ¿cómo ven a Ser Humano en los próximos 20 años? Pues está muy completa estas 3 preguntas. Bueno, la alianza que hemos establecido, que es fundamental, ha sido con los institutos, los hospitales que tienen los medicamentos más avanzados, para que nuestras niñas y niños tengan garantizados estos, y además acceso en caso de urgencia a hospitales de tercer nivel. Entonces es maravilloso el trabajo que ha hecho la clínica para niños con inmunodeficiencia de la UNAM dentro del Hospital General de México. Casi nadie la conoce, pero ha salvado una enorme cantidad de vidas. El Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Federico Gómez también son ejemplares. Sí requerimos voluntarios de todos los oficios, de todas las carreras, porque es un trabajo de 24 horas. Contamos con un inmueble que requiere mantenimiento constante, con programas de capacitación, de búsqueda de recursos. Entonces, todas las áreas de la administración, de la medicina, psicología, requerimos que estén presentes. Y finalmente la pregunta, la última era... ¿cómo ves a Ser Humano? Espero que no esté. Esperemos, porque nuestra visión es de que alcancemos 0 casos de VIH infantil, 0 casos de sífilis congénita en niños, ojalá, y que Ser Humano haya pasado a mejor vida precisamente porque no sea necesario. Ojalá y no exista. Dice, y obviamente el objetivo de la organización es lo que da esta visión a 20 años. Todo el mundo espera verse consolidado y ampliado y multiplicado, y en este caso no. Ojalá ya no hiciera falta tener Ser Humano, y eso depende mucho de la prevención, de la educación totalmente. Y prevención. Déjame decirte que en julio, le comento a usted también, en julio del año pasado tuvimos la oportunidad de estar por sus instalaciones, y realmente me respeto. Todo muy bien, todo perfecto, una limpieza, un orden, y los chiquitos se ven muy bien atendidos, así es de que felicidades. ¿Cómo llegan los niños con ustedes? Algo comentaste, pero si la puedes ampliar. ¿Cuál es tu mejor y peor experiencia al frente de Ser Humano? Y la tercera,
¿Qué tipo de actividades llevan a cabo los niños en la casa? Llegan pues, porque muchos de ellos, al morir sus padres, quedan huérfanos y el Ministerio Público, tanto local como de los estados, los tiene que llevar a un albergue y el único especializado, por desgracia, hoy somos nosotros. ¿El gobierno es el que te lleva a los pequeños? Así es, todos. Por desgracia la participación no es la misma. Por ejemplo, así como señalamos al DIF nacional que ha sido ejemplar, podemos señalar que el gobierno de la Ciudad de México se ha desensibilizado ante el problema del SIDA y el DIF-DF realmente nos da vergüenza cómo está trabajando. Pero ¿qué tal los automóviles, el récord Guinness, ¿no? De automóviles Sí, pues, antiguos. Pero ahí están las prioridades de algunos gobiernos. Y ahorita estamos un poco peleando con el DIF-DF porque quiere que subamos a una página electrónica los nombres de los niños y que digamos que tienen VIH, porque quieren llevar un padrón de los niños atendidos en albergues. Y esto es violatorio. Y por más que tienen abogados y les hemos mostrado, bueno, de tal forma que ya fuimos a la Comisión de Derechos Humanos del DF a presentar nuestra queja, porque no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Esto es fundamental. Entonces, estos momentos como este, de pelear con el DIF, cuando tendrían que ser nuestros aliados, son los desgastantes. Sin embargo, hay uno que fue el climático. El director de Filantropía del Patrimonio de la Beneficencia Pública en la época del presidente Fox llegó a la asociación para valorar si nos daban o no financiamiento y me dijo: convénceme de que te tengo que dar, si de todos modos estos se van a morir. No, bueno. Ya no puedo decir por respeto lo que le dije, y obviamente no me dieron durante 6 años ningún fondo, porque lo que le dije le ardió, yo creo, para toda la vida. Entonces fue el momento más desagradable que dije: no es posible que alguien sea así. Sí, totalmente insensible. Y finalmente, porque la última es la que... ¿Qué hacen en la casa? ¿Cuáles son sus actividades de los niños? Lo que hace cualquier niño, nada más con el plus de que tienen talleres de arte, se levantan muy temprano, por desgracia. ¿Salen a clases? A la escuela pública. A la escuela pública los llevamos en transporte público. A las 6 de la mañana toman su primer medicamento, ahora son menos. Hubo la época en que tomaban 30 medicamentos al día, hoy toman 6. ¿sí? La labor de esta Entonces ya se ha reducido. Y acuden a la escuela pública, algunos de tiempo completo, otros vamos por ellos, comen, hacen sus tareas, tienen acceso a internet, tienen talleres de danza, artes plásticas, música, y los sábados y domingos habitualmente los llevamos de paseo a algún centro recreativo, al cine. Tienen un bagaje de teatro impresionante, desde pequeñitos han acudido, y finalmente cuando podemos 1 o 2 veces al año los llevamos de vacaciones al mar. Nos están indicando que tenemos escaso minuto. ¿Te parece que juguemos 30 segundos a decirte yo una frase y tú me la respondes rapidísimo para a los 30 segundos despedirnos? ¿Cuál es el rendimiento de los niños en la escuela? 90%. ¿Tienes alianzas con otros albergues de México? Sí. ¿Cuántos albergues hay en nuestro país que atienden a niños y adolescentes en SIDA? 4. ¿Costo promedio anual para mantener a un niño? 30,000 pesos. ¿Cuáles son las actividades que realiza Ser Humano para la recaudación de fondos? Colectas, proyectos, cenas a beneficio. Quien esté interesado ya tiene los datos de Ser Humano. Quien esté interesado tiene los datos de la Secretaría de Vinculación. Esta es una causa que nos debe de unir. Es una organización que le ha dado su vida, su corazón y sobre todo resultados. Ser Humano. Ser Humano. Gracias. De verdad, Alfredo, mi reconocimiento a todo tu trabajo y a usted que nos hizo favor de escucharnos, de vernos en una emisión más de Tertulia. Gracias, difunda estas emisiones, estos contenidos, porque de verdad a todos nos engrandece. Y ¿qué te puedo yo decir? Mis respetos, y en lo que podamos caminaremos junto contigo. No deje de sintonizarnos. En 15 días usted, yo y un invitado sorpresa tenemos una sesión. Muchísimas gracias, soy Laura Rajón, estoy a sus órdenes.